¿Sabes lo que se siente cuando 58 camionetas repletas de sicarios se dirigen directamente hacia tu casa? Yo sí. Y te voy a contar exactamente lo que pasó esa noche que cambió todo. Soy Omar García Harfuch y lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en ningún noticiero. Esta es mi versión, la verdadera historia de cómo el cártel Jalisco Nueva Generación intentó cobrar venganza y por qué fallaron estrepitosamente. Antes de continuar, déjame preguntarte algo que me quita el sueño todas las noches. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a tu familia? Porque cuando tienes esta responsabilidad, cuando cargas con el peso de enfrentar a los criminales más peligrosos de México, esa pregunta se vuelve real cada segundo de tu vida. Si quieres conocer más historias como esta, historias que nadie más te va a contar desde adentro, suscríbete ahora y activa la campanita. Necesito que estés aquí porque lo que viene es brutal. Déjame llevarte al principio de esta historia. El Cártel Jalisco Nueva Generación no es cualquier organización criminal. Estamos hablando del cártel más violento, más despiadado y más tecnificado que ha existido en la historia moderna de México. Cuando asumí como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sabía perfectamente que me estaba convirtiendo en un objetivo, pero una cosa es saberlo en teoría y otra muy distinta es vivir con esa realidad, respirándote en la nuca cada día. Desde el momento en que empezamos a golpear sus operaciones en la capital, desde que comenzamos a desmantelar sus redes de distribución, desde que capturamos a sus operadores clave, el CJNG, marcó mi nombre con una cruz roja. Y no es una metáfora. Tengo informes de inteligencia que confirman que Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el líder máximo del cártel, puso precio a mi cabeza, un precio muy alto, por cierto. El 26 de junio de 2020, hace ya varios años, sufrí un atentado directo. Cerca de 40 sicarios del CJNG me emboscaron en Paseo de las Palmas, en pleno corazón de la Ciudad de México. Iban en camionetas blindadas, portaban armas de alto poder, lanzagranadas, Barrett calibre 50. Dispararon más de 400 veces contra mi vehículo, 400 balas. 3 de mis escoltas murieron ese día, protegiéndome. Yo recibí 3 impactos de bala, uno en el hombro, otro en la clavícula y otro que por milímetros no tocó una arteria vital. Sobreviví de milagro y ¿sabes qué fue lo primero que pensé cuando desperté en el hospital? No fue miedo, fue furia. Una furia fría, calculada, profesional, porque ese ataque no solo fue contra mí, fue un mensaje al Estado mexicano, fue un desafío directo a las instituciones, fue un intento de demostrar que nadie está a salvo, que el crimen organizado puede llegar a donde sea, y ahí tomé una decisión. No iban a ganar, jamás. Desde ese momento intensificamos las operaciones contra el CJNG de una manera que nunca habían experimentado. Golpeamos sus finanzas, desmantelamos sus células operativas, capturamos a decenas de sus operadores. Cada operativo era un mensaje claro. Por cada golpe que me dan, ustedes van a recibir 10. Y funcionó. Los herimos donde más les duele, en su capacidad operativa y en su orgullo. Pero el CJNG no olvida. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente intensa, así que presta mucha atención porque lo que viene es algo que jamás pensé que viviría. Los servicios de inteligencia empezaron a detectar movimientos inusuales, conversaciones interceptadas, mensajes cifrados, movimiento de sicarios desde Jalisco hacia la Ciudad de México. Mis analistas trabajaron día y noche descifrando patrones, siguiendo pistas, conectando puntos. Y entonces llegó la información que heló la sangre hasta del más veterano de mi equipo. El CJNG estaba planeando un operativo masivo, sin precedentes, directamente contra mi domicilio particular. No estamos hablando de un grupo pequeño de sicarios. Los reportes de inteligencia indicaban algo completamente fuera de lo común. 58 vehículos. Déjame repetirlo para que comprendas la magnitud. 58 camionetas tipo trocas, muchas de ellas blindadas artesanalmente, cada una transportando entre 5 y 7 sicarios completamente armados. Estamos hablando de un ejército privado de aproximadamente 350 a 400 hombres moviéndose en convoy hacia un solo objetivo, mi casa. Cuando recibí el reporte completo, incluso yo que he enfrentado situaciones extremas toda mi carrera, sentí ese nudo en el estómago porque esto ya no era solo un atentado contra un funcionario. Esto era una declaración de guerra total. El CJNG estaba dispuesto a arriesgarlo todo.
a exponerse completamente, solo por la venganza. Y eso te dice dos cosas. Primero, qué tan desesperados estábamos poniéndolos con nuestros operativos. Segundo, qué tan peligrosos son cuando se sienten acorralados. La información llegó con apenas horas de anticipación. Horas, no días, no semanas. Horas para montar una respuesta que pudiera contrarrestar un ejército de sicarios. Inmediatamente activé todos los protocolos. Contacté con elementos de élite de la Secretaría de Seguridad, con la Guardia Nacional, con unidades tácticas especializadas. Pero aquí viene algo que quiero que entiendas. En México, por más recursos que tengamos, por más tecnología, por más entrenamiento, siempre estamos en desventaja numérica inicial contra estos grupos. El crimen organizado puede movilizar cientos de hombres en cuestión de horas. Nosotros tenemos que seguir protocolos, cadenas de mando, procedimientos legales. Pero teníamos una ventaja, el elemento sorpresa. Ellos no sabían que sabíamos, y eso iba a ser crucial. Ahora déjame contarte algo que muy pocos saben. Si has llegado hasta aquí y realmente quieres entender cómo funciona la guerra contra el narcotráfico desde adentro, suscríbete ahora. Porque estas historias, estos detalles, esta perspectiva que nadie más tiene, la voy a seguir compartiendo contigo. Y créeme, lo que viene es todavía más impactante. Montamos un operativo de interceptación múltiple, la estrategia era clara, no podíamos permitir que ese convoy llegara a zona residencial. Si 58 camionetas con cientos de sicarios armados llegaban a mi domicilio, independientemente del resultado del enfrentamiento, habría víctimas civiles, vecinos inocentes, familias, niños. Eso era inaceptable. Así que teníamos que detenerlos antes, en las rutas de acceso, en puntos estratégicos donde pudiéramos neutralizarlos de manera controlada. Desplegamos retenes móviles en todas las vías principales de acceso desde el Estado de México hacia la Ciudad de México. Unidades de élite se posicionaron en puntos estratégicos. Helicópteros artillados se mantuvieron en el aire. Activamos sistemas de videovigilancia en tiempo real. Todo coordinado desde un centro de mando donde yo personalmente dirigía las operaciones junto con los comandantes de las distintas fuerzas. Las primeras camionetas fueron detectadas alrededor de las 10 de la noche. Venían en grupos escalonados, tratando de no llamar la atención, pero cuando mueves 58 vehículos, por más que lo intentes, dejas huella. Nuestros sistemas de cámaras y reconocimiento de placas empezaron a marcar coincidencias. Reportes de ciudadanos alertando sobre convoys sospechosos. Todo encajaba. El primer contacto se dio en la autopista México-Querétaro. Una unidad táctica nuestra interceptó un grupo de 12 camionetas. Cuando los elementos se identificaron y ordenaron detenerse, los sicarios abrieron fuego inmediatamente. Y aquí quiero que entiendas algo. Estos no son criminales comunes. Están entrenados militarmente, portan armamento que en muchos casos supera al nuestro, y lo más importante, no tienen nada que perder. Van dispuestos a morir. El enfrentamiento fue brutal. Armas automáticas, lanzagranadas, blindajes improvisados, pero nuestros elementos respondieron con profesionalismo absoluto. En cuestión de minutos neutralizaron a ese grupo. 12 camionetas aseguradas, 37 sicarios detenidos, otros 14 abatidos en el enfrentamiento, armamento suficiente para equipar un batallón completo. Fusiles AK-47, AR-15, lanzacohetes, granadas, chalecos tácticos, equipos de comunicación encriptada. Pero eso fue solo el principio. Mientras ese grupo era neutralizado, otros estaban avanzando por rutas alternas. El CJNG había estudiado los movimientos, había planeado rutas de escape, puntos de reagrupación. No era un ataque improvisado, era una operación militar. En la México Pachuca, otro grupo de 18 camionetas fue interceptado. El mismo patrón: resistencia violenta, enfrentamiento, neutralización. En la México Puebla, otros 8 vehículos. En accesos secundarios, grupos más pequeños tratando de infiltrarse. Era como un tablero de ajedrez mortal donde cada movimiento contaba, donde cada minuto era crucial. Durante casi 5 horas, la batalla se extendió por múltiples puntos de la periferia de la Ciudad de México. 5 horas de coordinación perfecta, de decisiones en fracciones de segundo, de elementos arriesgando sus vidas para proteger a la población. Y déjame decirte algo con absoluta claridad. Cada uno de esos policías, cada uno de esos elementos de la Guardia Nacional,
Cada uno de esos soldados que participó en esa operación es un héroe, porque enfrentaron a un enemigo numéricamente superior, mejor armado en muchos casos, y aún así no dieron un paso atrás. Conforme avanzaba la noche, el panorama se fue aclarando. De las 58 camionetas originales, habíamos neutralizado o detenido 53. 5 lograron escapar, probablemente al darse cuenta de que el operativo había sido descubierto y que la misión era imposible. El saldo final fue contundente: más de 200 sicarios detenidos, 62 abatidos en enfrentamientos, un arsenal de guerra completo asegurado, pero aquí viene lo que realmente importa: cero víctimas civiles, cero, ni un solo vecino herido, ni una familia afectada, ni un inocente en el fuego cruzado. Eso para mí es la verdadera victoria, porque al final del día mi trabajo no es solo capturar criminales, mi trabajo es proteger a la gente, y esa noche lo logramos. Cuando finalmente pude regresar a mi casa, cuando vi a mi familia a salvo, cuando abracé a mis hijos, ahí entendí por qué hago esto, por qué vale la pena, por qué cada riesgo, cada amenaza, cada momento de peligro tiene sentido. Porque del otro lado están millones de familias mexicanas que merecen vivir en paz, que merecen calles seguras, que merecen un futuro sin miedo. El CJNG quería enviar un mensaje con ese operativo. Querían demostrar su poder, su capacidad de llegar a donde quisieran, su control sobre territorios, pero el mensaje que se llevaron fue completamente diferente. Aprendieron que el Estado mexicano responde, que no vamos a permitir que el terror gane, que cada acción de ellos tiene una consecuencia multiplicada. Después de esa noche, intensificamos aún más las operaciones. Golpeamos laboratorios de metanfetaminas en Jalisco, desmantelamos redes de distribución en la Ciudad de México, congelamos cuentas financieras, capturamos operadores clave. Cada día era un nuevo golpe al CJNG y, y lo más importante, empezamos a ver resultados tangibles. La violencia disminuyó en zonas donde antes era cotidiana. Los homicidios bajaron, los secuestros se redujeron, la gente empezó a recuperar sus espacios públicos. Pero no quiero pintarte un panorama color de rosa. La batalla contra el crimen organizado en México es una guerra de largo aliento. No se gana en un día, en un mes, ni siquiera en un año. Es un compromiso generacional. Y requiere algo más que buenos policías y buenos operativos. Requiere un cambio profundo en nuestras instituciones, en nuestra cultura de legalidad, en nuestra forma de enfrentar la corrupción, porque el CJNG, como cualquier organización criminal de ese tamaño, no puede operar sin complicidades, no puede mover 58 camionetas sin que alguien haga la vista gorda, no puede transportar toneladas de droga sin que existan funcionarios corruptos facilitándolo, no puede lavar millones de dólares sin instituciones financieras que miren para otro lado. La corrupción es el combustible que alimenta a estos cárteles. Por eso mi trabajo no es solo operativo, también es institucional. Hemos implementado protocolos de integridad brutales, exámenes de confianza permanentes, rotación de mandos, sistemas de auditoría interna, consecuencias inmediatas para cualquier elemento que muestre signos de corrupción. Y créeme, ha dolido, hemos tenido que remover a gente que llevaba años en la corporación, pero es la única manera de construir instituciones sólidas. También hemos trabajado en tecnología, porque en el siglo XXI la guerra contra el crimen organizado se libra también en el campo digital. Sistemas de inteligencia artificial para análisis de patrones criminales, redes de cámaras inteligentes, sistemas de reconocimiento facial, drones de vigilancia, análisis de Big Data para identificar redes financieras. Todo eso suena muy técnico, pero en términos prácticos significa que ahora podemos anticipar movimientos, detectar patrones, neutralizar amenazas antes de que se materialicen. Ese operativo donde interceptamos las 58 camionetas fue posible gracias a tecnología, pero también gracias a inteligencia humana. Agentes infiltrados, informantes que arriesgaron sus vidas, analistas que conectaron piezas de información dispersas. Es un trabajo de hormiga, meticuloso, que requiere paciencia y dedicación absoluta. Y hablando de dedicación, déjame decirte algo. Cada vez que subo un contenido como este, cada vez que comparto estas experiencias, lo hago porque creo que ustedes merecen saber la verdad. No la versión editada de los noticieros, no
no el discurso político vacío, sino la realidad tal cual es. Si valoras esta transparencia, si quieres seguir conociendo lo que realmente pasa en la lucha contra el crimen organizado, suscríbete ahora. Tu apoyo me impulsa a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Volviendo a esa noche, hay algo más que quiero compartir contigo. El día siguiente al operativo, recibí cientos de llamadas, colegas de otras ciudades, gobernadores, funcionarios federales, todos preguntando lo mismo: ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo fue posible neutralizar una fuerza de ese tamaño sin un desastre? Y la respuesta es simple: trabajo en equipo, preparación y no subestimar nunca al enemigo. El CJNG sigue siendo una amenaza. Sigue operando, sigue traficando drogas, sigue cometiendo crímenes, pero ahora saben que no son invencibles. Saben que cada vez que intenten algo así, vamos a estar ahí. Y esa es la diferencia entre el México de hace unos años y el México que estamos construyendo ahora. He recibido amenazas constantes desde ese día. Mensajes directos, narcomantas con mi nombre, videos donde me mencionan explícitamente. El CJNG no olvida y no perdona. Pero ¿sabes qué? Yo tampoco. Cada amenaza solo refuerza mi compromiso. Cada intento de intimidación solo me recuerda por qué empecé en esto. Cuando era joven, vi cómo el crimen organizado destrozaba comunidades. Vi familias destruidas por las drogas, negocios quebrados por la extorsión, jóvenes perdidos en la violencia, y tomé una decisión. Iba a dedicar mi vida a cambiar eso. No porque sea un héroe, no porque sea especial, simplemente porque alguien tiene que hacerlo. Y créeme, hay días difíciles, días donde ves la magnitud del problema y te preguntas si vale la pena, días donde pierdes elementos en operativos, donde ves el costo humano de esta guerra. Pero luego caminas por una colonia que antes era tierra de nadie y ahora ves niños jugando en las calles, comercios abiertos hasta tarde, familias cenando tranquilas, y ahí encuentras la respuesta. Vale la pena. Cada sacrificio vale la pena. El operativo de las 58 camionetas se convirtió en un caso de estudio internacional. Agencias de seguridad de otros países nos han contactado para conocer los detalles, para aprender de nuestros procedimientos. Y me llena de orgullo compartir que México, a pesar de todos nuestros desafíos, tiene elementos de seguridad de clase mundial, gente comprometida, valiente, profesional. Pero también tengo que ser honesto contigo. Ganamos esa batalla, pero la guerra continúa. El CJNG se adaptó, cambió sus tácticas, se volvió más cauteloso. Ahora usan células más pequeñas, movimientos más discretos, tecnología de contrainteligencia más sofisticada. Es una carrera armamentista constante donde cada vez que damos un paso adelante, ellos intentan dar dos. Por eso necesitamos el apoyo de la sociedad, porque esto no se trata solo de policías contra criminales. Se trata de un país decidiendo qué futuro quiere. Un futuro donde las instituciones funcionan, donde la ley se respeta, donde los niños pueden soñar con ser lo que quieran sin que el narco sea su única opción. O un futuro donde el crimen organizado controla territorios, corrompe instituciones y destruye el tejido social. Cada denuncia ciudadana que recibimos, cada dato que nos comparten, cada persona que decide no pagar extorsión y reporta, es un pequeño paso hacia el México que queremos. Y por eso mi mensaje para ti hoy es simple: no seas espectador, involúcrate en tu comunidad, reporta lo que veas, apoya a las instituciones honestas, porque este es un esfuerzo colectivo. Esa noche de las 58 camionetas me enseñó algo fundamental. El crimen organizado puede tener recursos, puede tener armas, puede tener hombres, pero lo que no tiene es la legitimidad del Estado, el apoyo de la gente y la convicción moral de que están del lado correcto. Y esas son ventajas que ningún arsenal puede comprar. Hoy, varios años después, puedo decir que ese atentado frustrado marcó un punto de inflexión. El CJNG nunca volvió a intentar algo de esa magnitud contra mí o contra ningún otro funcionario. No porque se hayan vuelto buenos, sino porque aprendieron que el costo es demasiado alto. Y ese es exactamente el mensaje que necesitamos enviar consistentemente. El crimen no paga, la violencia tiene consecuencias y el Estado mexicano no se va a rendir. Termino con esto. Si alguien de CJNG está escuchando esto, y créeme que lo hacen, quiero que sepan algo: no les tengo miedo,
Pueden planear lo que quieran, pueden amenazar lo que quieran, pero no van a detenerme, porque yo no estoy solo. Detrás de mí hay miles de elementos comprometidos, hay millones de mexicanos que quieren un país mejor, hay instituciones que cada día se fortalecen más y ustedes, por más poderosos que se crean, están del lado perdedor de la historia. Esta fue mi historia, mi verdad, mi experiencia de una de las noches más intensas de mi carrera. Espero que te haya servido para entender que la batalla contra el crimen organizado es real, es dura, pero es posible ganarla. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por tu tiempo y sobre todo, gracias por creer que México puede ser mejor. Nos vemos en el próximo video. Pero antes de despedirme, hay algo más que necesito contarte. Algo que no salió en los reportes oficiales, algo que solo unos cuantos sabemos y que va a hacer que entiendas la verdadera dimensión de lo que enfrentamos esa noche. Cuando finalmente terminó el operativo, cuando las últimas camionetas fueron aseguradas y el perímetro quedó controlado, mis equipos de inteligencia comenzaron a revisar el contenido de los vehículos incautados y lo que encontramos fue escalofriante. No solo encontramos armas y municiones, encontramos algo que me hizo entender que el plan del CJNG era mucho más ambicioso y más siniestro de lo que habíamos imaginado. En una de las camionetas principales, la que según nuestro análisis transportaba al líder del operativo, encontramos documentos, mapas detallados, no solo de mi domicilio, sino de las casas de mis vecinos, fotografías de mi familia tomadas en diferentes momentos, en diferentes lugares, rutinas completas, horarios de entrada y salida, vehículos que utilizamos, escoltas que nos acompañan. Tenían un nivel de detalle que solo es posible con semanas, quizá meses de vigilancia exhaustiva. Pero lo más perturbador fueron los videos encontrados en varios teléfonos celulares asegurados. Eran videos de entrenamiento. Sicarios practicando tácticas de asalto a viviendas, ejercicios de fuego y movimiento, coordinación de equipos. Y en esos videos escuchaban las instrucciones claramente. El objetivo no era solo matarme a mí. El objetivo era hacer un espectáculo mediático. Querían transmitir en vivo el ataque, querían que todo México viera cómo el CJNG podía llegar hasta el secretario de Seguridad en su propia casa. Imagina el mensaje que eso hubiera enviado. Imagina el terror que hubiera sembrado en cada funcionario, en cada policía, en cada persona que se atreve a enfrentar al crimen organizado. Hubiera sido un golpe devastador no solo a mi persona o a mi familia, sino a la institucionalidad completa del país. Y eso es exactamente lo que buscaban. Entre los detenidos esa noche, identificamos a 3 individuos clave. Uno de ellos era un exmilitar de élite, entrenado en tácticas especiales, que había desertado hacía 4 años y se había unido al CJNG. Este sujeto era el encargado de coordinar toda la operación táctica. Cuando lo interrogamos, con apego estricto a sus derechos y con presencia de su abogado, confesó detalles que nos helaron la sangre. Según su testimonio, el CJNG había invertido más de 20 millones de pesos en este operativo. 20 millones. Eso incluía el pago a los sicarios, la compra de armamento nuevo traído desde Estados Unidos, el blindaje de las camionetas, los equipos de comunicación y algo que no esperábamos, sobornos. Habían intentado sobornar a elementos de seguridad para obtener información sobre mis movimientos, sobre los protocolos de mi seguridad, sobre las rutas que utilizo. Y aquí viene algo que me llena de orgullo, pero también de preocupación. De los 20 elementos que el CJNG intentó sobornar, 19 rechazaron el dinero y reportaron inmediatamente el intento. Uno solo cayó en la tentación. Uno. Ese elemento fue identificado, detenido y ahora enfrenta cargos por traición y colaboración con el crimen organizado. Pero piénsalo, 19 de 20 elementos fueron incorruptibles. Eso te habla de la calidad humana que estamos construyendo en nuestras instituciones. Sin embargo, ese único elemento corrupto fue suficiente para que el CJNG obtuviera información valiosa. Información que utilizaron para planear las rutas de acceso, los horarios probables, las vulnerabilidades potenciales. Y eso me enseñó una lección brutal. En esta guerra, un solo eslabón débil puede poner en riesgo todo el sistema. Por eso implementamos cambios radicales después de ese incidente. Ahora nadie, absolutamente nadie, conoce mi agenda completa. Ni siquiera mi equipo más cercano tiene acceso a todos mis movimientos. Utilizamos rutas aleatorias, horarios variables, vehículos rotatorios. Puede sonar paranoico,
pero es la única manera de mantenernos un paso adelante de quienes quieren hacernos daño. También descubrimos algo que conecta este operativo con otros eventos que habían ocurrido meses antes. ¿Recuerdas que te mencioné el atentado del 2020 donde recibí 3 balazos? Bueno, entre los sicarios detenidos en el operativo de las 58 camionetas, identificamos a 2 que habían participado en aquel ataque, 2 sobrevivientes que habían regresado para intentar terminar el trabajo. Cuando confronté a uno de ellos durante el proceso judicial, le pregunté directamente por qué. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué arriesgar su vida una y otra vez? Y su respuesta fue simple y desgarradora. Es mi trabajo. Es lo único que sé hacer. Ahí entendí que el problema es mucho más profundo que simplemente capturar criminales. Tenemos generaciones completas de jóvenes que crecieron sin opciones, que fueron reclutados por el narco desde la adolescencia, que nunca conocieron otra realidad. Ese es el verdadero enemigo que enfrentamos. No son solo los líderes de los cárteles, no son solo las organizaciones criminales. Es un sistema completo que produce delincuentes en serie porque no ofrece alternativas. Por eso, además de las operaciones de seguridad, necesitamos desesperadamente programas de prevención, oportunidades educativas, empleos dignos, espacios recreativos para los jóvenes. Después del operativo recibí llamadas de colegas de Colombia, de El Salvador, de otros países que han enfrentado problemas similares. Todos querían saber cómo lo habíamos logrado. Y la respuesta siempre fue la misma: inteligencia oportuna, coordinación efectiva y elementos comprometidos dispuestos a poner la vida en riesgo por su país.